Buenos días, buenas tardes, querida familia, desde donde nos estén acompañando. Bueno, muy felices de hacer nuevamente nuestro programa de Cábala Urbana, hacía un tiempo que no estábamos, pero muy contentos de volver en el día de hoy. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Marisa? Muy bien. Bueno, estamos muy contentos con Mario de tener como siempre este espacio y cuando nos pusimos a pensar qué tema nos gustaría tratar, hay un tema que siempre conversamos mucho y desde hace muchos años que venimos tratando de profundizar y de entender, que tiene que ver con la idolatría. Y Mario siempre tiene mucha información y echa mucha luz con respecto al concepto de esta adoración o reverencia, el culto a las imágenes que a veces podemos ver cómo en la Iglesia Católica se ha hecho realmente un culto, una veneración a las imágenes. Entonces, entender qué dice el texto bíblico, qué es la idolatría. ¿Solamente la idolatría es el culto a las imágenes o también al dinero, a las posesiones? Bueno, ¿qué te parece si empezamos hablando Muy un bien, poquito muy bien. de todas estas cuestiones? Comenzamos. Bueno, el Comencemos. tema es, en primer lugar, yo creo que no vamos a poder lograr explicar el tema en profundidad en tan poco tiempo, porque el tema es largo. Uh -huh. Es largo y todo comienza, a mi modo de ver, con el mandamiento de que Dios pide, no te harás imágenes de mí. Exacto. Aquí hay un primer problema. No te harás imágenes de mí, no quiere decir que él no tenga imagen. Acá hay un primer problema y es la confusión entre la prohibición de la imagen y la imagen. Los cabalistas dicen claramente que Dios tiene imagen. ¿Por Uh qué? -huh. Porque en el capítulo primero de Ezequiel está el Dios de la Merkabah. Entonces entramos en un problema teológico entre el Dios de la Merkabah, que tiene imagen, como dice el capítulo primero de Ezequiel y el capítulo sexto de Isaías, y el Dios sin imagen, que es el Ein Sof. Así que el primer problema, no sabemos quién es Dios hasta no debatir si estamos hablando del Dios infinito o el Dios de la Merkabah. Si estamos hablando del Dios infinito, indudablemente este no tiene imagen. El Claro. infinito no puede ser llevado a lo finito. Entonces carece absolutamente de imagen. Y como en la historia judía, y así quedó en las tres religiones, a donde hacemos referencia es al Dios infinito, este no tiene imagen. Ahora bien, indudablemente el que planteó el tema de no hagan imágenes de mí fue el Dios de la Merkabah, no el Dios infinito. Sí. Aquel Dios que sí tenía imagen. Vemos la nube cuando el pueblo de Israel va por el desierto, que la nube está por delante y está por detrás. Ahora, la primera cuestión aquí a considerar importante es la prohibición que existe en el Mm. mandamiento de la Torah de no hacerse imagen, más allá de qué función tiene, porque ese es otro tema. ¿Qué función tiene el no hacer imágenes? Sí. Pero más allá de la función, la prohibición está en hacer imágenes de Dios. Quiere decir que si yo tengo una imagen de cualquier cosa a la que yo no adoro, esa imagen indudablemente estaría permitida. Es Claro. decir, por ejemplo, vamos a comentar una anécdota que sucedió en el siglo primero con Gamaliel, y Gamaliel fue a los baños romanos y en los baños romanos había una estatua de Venus Afrodita. Uh -huh. Cuando salió le dijeron sus discípulos: Rabí, ¿qué está haciendo yendo a un sitio donde hay idolatría? Y él dijo: yo voy a un sitio a bañarme, no voy a adorar a Claro, la muy imagen. bien. Así que, primera cuestión. Si la imagen es un problema, no es en términos de la imagen en sí misma, es en términos de adorarla. Es decir, que si yo tengo una imagen en mi casa, de lo que sea, pero yo no la adoro, no la considero que esa imagen es Dios, entonces yo puedo tener una imagen. Exacto. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, ¿dónde se estableció el problema, por ejemplo, con el becerro de oro? Que cuando construyeron el becerro de oro empezaron a adorar al becerro como si fuera Dios. Claro. Entonces, lo primero que hay que establecer claramente es, la Biblia no prohíbe el hacerse imágenes, la Biblia prohíbe hacerse imágenes donde a esas imágenes las consideramos Dios Y se las y adora. se las adora. Entonces, Bien. claro, si yo tengo una imagen en mi casa, Sí. pero esa imagen yo no la adoro, la tengo porque me gusta tenerla. Claro. ¿Ok? Vi Claro. una imagen y ¿Y te gustó? de ¿Puedes hecho, conectar con de hecho ella? tengo una imagen de Moisés que me encantó y la tengo ahí como escultura. Pero no es que yo le rindo adoración a la imagen de Claro. Moisés. Buen Entonces, punto. el tema es, el problema no es la imagen, el problema es la relación de la persona con la imagen.
Muy bien. Entonces, cuidado con este primer punto, porque este primer punto es el punto central. Es decir, la gente entiende radicalmente que el texto bíblico está contra todas las imágenes, y si fuera así, está la menorá, hay un montón de cuestiones, inclusive te digo más, Hmm. hay pruebas históricas por las cuales en las sinagogas del siglo II y en las sinagogas del siglo VI se ponían imágenes en las sinagogas porque se sabía que esas imágenes eran de adorno, de ornamento, de ornamentación y no de adoración. Mira, hay una sinagoga en el Asia Menor, Dura Europus, que es del siglo II, Ujú. que se la encontró ahí en las excavaciones. Hay otra en Israel que hemos ido, la de Beit Shean. Sí, Ahí hay el dios Helios, un dios griego, lo hemos visto juntos con los sí, sí, grupos, sí, sí. donde hay toda una sinagoga, donde todo el piso, todo el suelo de la sinagoga es un sistema astrológico Sí, con los precioso. precioso. Pero ¿cómo es posible que se haya realizado esa imagen en una sinagoga? Simplemente porque los que iban a la sinagoga veían que eso era la moda de la época, se podían de alguna manera dibujar estas imágenes y nadie las adoraba las imágenes. Entonces, quiero dejar esto muy en claro. La prohibición de adorar una imagen es si la imagen es Dios. No se puede adorar la imagen, pero sí se puede tener una imagen. Quiere decir que si alguien quiere comprar una escultura para su casa, no hay ningún problema que la compre. El problema es si a esa imagen uno la adora como si fuera Dios. Bueno, a mí me gusta muchísimo esta aclaración que traes, porque siempre surge el tema, si uno tiene una imagen de, como vos muy bien trajiste, tenemos de Moisés, tenemos de Miguel Arcángel, o si yo tengo una imagen de María Magdalena, el tema es no rendirle culto. Y cuando a veces en la Iglesia Católica está llena de imágenes, uno no está esperando, lo que yo siempre trato de explicar, uno no está esperando que esa imagen de yeso, esa escultura, esa pintura, te cumpla algún deseo, uno le ponga, ahí es donde uno cae en la veneración, en el culto, a esperar que esa imagen muchas veces, quiero decir esto, eh, tal vez probablemente dentro del catolicismo es más fácil explicarlo, muchas veces actúa como un canal, como una recordación, uno la tiene ahí y no quiere decir que esté todo el día adorándole y No, rindiéndole el pleitesía. el problema con respecto a la idolatría en esta percepción que tú expones no es con respecto a la imagen de cualquier imagen, Sí, sino de el haber considerado a Jesús como Dios claro. y establecerle culto. ¿Por qué? Porque entonces ahí sí entramos en el concepto de idolatría. Ahí ¿puedo hacer una No, consulta? pero solamente decirte una cosa que es muy importante. Hmm. ¿Y dónde está el análisis? Porque entramos en otro análisis, y es, hoy, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de un grupo judío en la actualidad, que es Chabad Lubavitch, que se hace una foto de su rabino. Sí, que están por todos lados y las Sí, venden inclusive. ok, Ujú. pero no se lo considera Dios, Dios, con lo cual esa foto no produciría una idolatría. idolatría. Ahora, ¿el tema cuál es? El tema es que si a esa foto, a esa escultura, es del Mesías, no hay prohibición de hacer una imagen de el grupo que quiera decir que es el Mesías. Es decir, por ejemplo, Chabad Lubavitch hace una fotografía del Rebbe de Lubavitch, que de hecho Ujú. tú vas a los grupos de Lubavitch y ves la fotografía del Rebbe Lubavitch. Ahí Sí, no vas a ver a la gente en genuflexión adorando la foto. correcto. Por lo tanto, ¿por qué no se adora la foto? Porque indudablemente el Rebbe es un inspirador, la fotografía es una Eso es una inspiración. inspiración, Sí, exactamente. pero la cuestión, ¿cuál es? La cuestión es que empieza a ser difuso el El límite. límite, claro. Imagínate que en un momento alguno del grupo de Lubavitch se arrodilla ante esa fotografía y la adora. Entonces entramos en un problema. Entonces fíjate qué curioso, ¿no? Si una persona considera, suponte, que Jesús es el Mesías y no es Dios, puede tener una imagen De eventualmente Jesús, de Jesús porque no lo considera Dios. Pero si lo considera Dios, ahí ya está cometiendo idolatría. Por lo tanto, el problema de idolatría no es la imagen en sí misma, sino si te posternas ante la imagen claro. y le adoras. Por lo tanto, es un tema muy fino. Y aquí encontramos, podríamos decir algo muy radical, que sería la gente que viene del Islam, o por ejemplo también, pero no de todo el Islam, porque el Islam sunita
es ninguna imagen, pero el Islam chiita tiene imágenes. Ujú. Por lo tanto, también dentro del Islam hay todo un problema con respecto a las imágenes. Pero hay un punto donde hay un extremismo de decir, como Dios prohibió las Las imágenes. imágenes, hay que prohibir las imágenes de todo. Es decir, hay una posición dentro de la religión, por ejemplo, en el mundo evangélico, entre Ujú. los cristianos evangélicos, donde la reacción de Lutero y Calvino en el siglo XVI contra la Iglesia Católica fue decir, destruyamos las Las imágenes porque imágenes. eso es idolatría. En consecuencia, claro, estamos ante un problema donde la imagen en sí mismo no es el problema. El problema está en si hay una adoración a la imagen o no. Es decir, aquí viene el problema. En consecuencia, como tú bien dijiste al principio de nuestro encuentro, eh, si alguien adora el dinero es un idólatra. Si Claro. adora a alguien un auto es un idólatra. Si alguien adora una vestimenta de marca es un idólatra. Ahora, eso no son dioses, digamos, porque no serían imágenes antropomórficas, ¿ok? Bueno, a eso quería, y lo que te quería preguntar antes, cuando vos diste toda esta explicación, es que es cierto, para la Iglesia Católica Jesús pasó a ser Dios y ahí empieza toda la cuestión de la idolatría. Ahí empieza el El problema de problema, debatir, sí, el problema del debate, donde desde el judaísmo, desde el islam y desde el cristianismo evangélico se dice esto es idolatría. Ahora fíjate, en la ortodoxia griega mm, ellos consideran idolatría a las estatuas, pero no idolatría a los íconos. y sí, además son hermosos, perdón, pero la iconografía Claro, bizantina, griega, lo entiendo, pero sí, sí, fíjate qué sí. curioso, ¿no? Sí, que También también tienen las imágenes y que son realmente la un pregunta trabajo es, artístico claro, pero precioso. el icono de los santos no son adorados como Dios, No, pero porque no sí, son Dios. pero si Jesús está en el icono y como la Iglesia Ortodoxa entiende que Jesús es Dios, todo el problema con respecto a la idolatría en relación al cristianismo, porque el Islam y el judaísmo no tienen este problema. El Islam y el judaísmo no tienen este problema, porque Mm, aunque tenga fotografías sí. de un rabino, mientras no se lo adore, el problema no existe. Sí, también es muy gracioso cuando uno va a Israel, así como se venden las imágenes del Rebbe de Lubavitch, aparecen como si fueran dispuestos en la última cena un montón de rabinos muy famosos de la tradición del pueblo de Pero Israel. no se lo adora. No se lo adoran, pero es sorprendente ver que es como una réplica de la última cena de Jesús con los Bueno, apóstoles eso y se lo se le calcula, fotos eso y siempre calcula. hablamos, pero tampoco habrá adoración, pero hay imágenes que hoy se hacen, porque muchas veces, eh, en mi caso, he recibido como insulto el tema de, ay, eres un idólatra, la idólatra, y a mí me causa gracia. La verdad que yo me río de estas cuestiones porque uno no está esperando, como dije antes, ¿no? Que esa imagen te cumpla un milagro, ni la vas a adorar. Simplemente son inspiraciones, son conexiones, funcionan como un puente, como un Claro, recordatorio. para ti, pero Desde no para luego. mucha gente. No, está bien, Mucha no para gente, mucha si gente. mucha gente la adora, entramos en el concepto de Sí, idolatría. por eso también, como Jesús está considerado Dios, para la iglesia, para los cristianos, entra en esta cuestión. Y dijiste algo que creo que tiene que ver también con esto asociado a Jesús, y hablamos de un Dios antropomórfico, ¿no? Porque las representaciones, por lo menos que se ven habitualmente de Dios, es un hombre con barba, lo podemos ver, el más conocido probablemente es el de la Capilla Sixtina, cuando está haciendo la creación, le toca el dedo a Adán, ¿y qué vemos? Vemos como un hombre hecho y derecho, Claro, eso es idolatría. Es claro. decir, eso es idolatría, pero ¿en qué sentido? En la medida en que yo le adore. Es decir, yo, por ejemplo, entro al Vaticano, veo ese cuadro. Hmm. Y si yo no lo adoro, no, yo no hago nada. El problema aquí, vuelvo a reiterar, es el vínculo con la imagen y no la imagen misma. En sí mismo. Yo Bueno, puedo agarrar cualquier cosa y convertirla en un ídolo. Cualquier objeto lo puedo convertir perdón, el en un dinero. ídolo. Hay gente que está obsesionada y que en ese sentido la necesidad del dinero, de ganar más dinero, pasa a ser también, Bueno, fíjate el becerro de oro. El claro, becerro de oro era de oro, pero aunque sea de piedra. no importa de lo que Aunque sea. sea de piedra, el problema aquí es que hay una instancia energética superior en la cual nosotros estamos unidos sin intermediación. Es decir, Ujú. sin intermediación de ninguna cuestión material, ¿ok? Sí, Y menos antropomórfica. Porque esta es, claro, ahí tendríamos que entrar en la función.
A mi modo de ver, la función es lo que tú dices, es decir, como llegar hacia la matriz directamente. Y lo que pasa que, claro, yo entiendo, ¿no? Cuando el cristianismo se expandió en la Europa occidental, todos los pueblos paganos tenían imágenes. Claro, Entonces, yo pienso que muchas veces seguramente le sacaban las imágenes y nuevamente estas tribus, celtas, los druidas, toda esta gente tenía un montón de imágenes. Hasta que me imagino que la Iglesia Católica se cansó y dijo, bueno, vamos a aceptar las imágenes porque aquí no hay forma de poder es ir contra las radical. imágenes. Porque fíjate. Qué interesante, si tú ves el mapa del Imperio Romano, Ujú. la iglesia ortodoxa griega, donde no tiene esculturas, se queda en Oriente, y fíjate lo que pasaba en Oriente. Es decir, en Oriente sucedía que, como dijimos al principio, las sinagogas también tenían imágenes, pero que no las adoraban. Aquí la problemática, a mi modo de ver, siempre es la actitud del orante. Si el orante está orando a una figura que la considera Dios, esto se considera idolatría. Si yo entro a una iglesia y veo un montón de figuras y no le oro a ninguna figura, esto no es idolatría. ¿Por Claro. qué? Porque es mi actitud con respecto a la imagen. Quiere decir que usted en su casa puede tener todas las imágenes que quiera, simplemente que si usted alguna de estas imágenes las va a adorar, como Dios entra en el concepto de idolatría. Bueno, está muy bien. A mí me da mucha tranquilidad todo lo que Mario cuenta y creo que a más de una persona le va a pasar lo mismo porque siempre está, ¿no? Como esta línea tan delgada y poder entender realmente qué tiene que ver con lo que es la idolatría. Y por eso yo quiero ir un poquito más allá en los minutos que nos quedan con respecto a salir un poco de la idolatría a las imágenes y entender también que esa devoción, ese culto puede ser a otras cuestiones que podemos hablar más del día a día, el culto al dinero, el culto a la El culto a imagen, una persona, a una el persona, culto la idolatría a un maestro, a una ideología. a una ideología, a Hay unas gente, hay verdades. gente que cree que tal pensador y lo idolatra, y es un idólatra. Es decir, hay gente que dice, soy atea, pero de repente creo que todo lo que dice Carlos Marx es una verdad religiosa, y Sí, esa persona no es exacto, atea, es un idólatra, porque exacto. idolatra una ideología. Por lo tanto, las ideologías pueden ser idolatradas, los nacionalismos pueden ser idolatrados, Sí. las propias religiones pueden ser idolatradas. Todo lo que es idolatría, de alguna manera, es creer que un fragmento de la realidad es verdad contra otro. Lo que pasa es que esto ya es un concepto de idolatría, yo diría, de una escala superior al concepto de idolatría bíblico. Ya estaríamos interpretando Mm, en una escala, yo te diría, de un nivel de sod, como decimos en la cábala, ujú. de un nivel de mayor profundidad. Porque tenemos como esos dos niveles. La idolatría en relación a la imagen, que es la que vimos al principio de nuestro programa, y una idolatría en un nivel superior que sería todo lo que idolatramos. Hay gente que idolatra a su madre, no que la honra, sino le idolatra. Ujú. Hay gente que idolatra a un equipo de fútbol, que puede matar por un equipo de fútbol. Claro, Por lo tanto, claro. esta gente, es decir, nosotros, sinceramente, si tú te pones a pensar, la gran mayoría de los seres humanos seguimos siendo idólatras, porque estamos como teniendo problemas de aquella, vamos, idolatría en este caso, Sí, dependencias emocionales con el exterior. Es claro. decir, cuando dependemos emocionalmente de alguien que no es amor, amor es otra cosa, Ujú. una dependencia emocional que si mi equipo de fútbol pierde, yo estoy toda la semana deprimido. Eso es idolatría, Claro. porque no puede ser que porque si tu equipo de fútbol pierde estás deprimido. ¿Qué relación tienes? Es una relación enfermiza con tu equipo de fútbol. Es De decir, yo acuerdo. nunca con mi equipo de fútbol fui idólatra. No, me imagino que no, porque no tenés equipo de fútbol. Sí que tengo equipo de fútbol. Bueno, pero no le damos mucha Fútbol en importancia. Argentina, River Plate, Ay, Dios. y en Bueno, Barcelona era el Barça y ahora es el Andorra. Pero bueno, ahora no sabemos qué bueno. yo me voy Por eso cambiando no de... tenés ningún amor a ningún equipo de fútbol, esto nada. Bueno, pero voy a decir dos cuestiones. ¿Puedo meter un bocado? Sí, como Porque no, está claro. borrástico hoy. No. Bueno, Meter un bocado, porque Mario. este tema me encanta. Claro, es un tema que nos encanta y que lo hablamos mucho. Bueno, Jesús, ¿qué referencia hizo a la idolatría? A mí me gustaría traer una cuestión de un evangelio canónico, el Mateo, y otra de un apócrifo. Muy bien. Cortito, cortito Bueno, y rápido, para cerrar, perfecto. porque habló tanto este caballero hoy que me dejó meter bocado. Primero, Jesús dice, no se puede amar a dos amos a la vez, a Dios y al dinero.
pueden buscar la cita bíblica. Es decir, como que Jesús tenía, comprendía, ¿no? El amor a Dios, pero habla, también vuelve a traer el tema de, como de la idolatría al dinero, tiene que ver esto cuando él llega y ve la mesa de los cambistas en el templo, por una cuestión. Ahora, por otro lado, también en el Evangelio de María Magdalena, cuando Jesús se le pregunta por el pecado, que si me escucharon en otras oportunidades lo he explicado, él dice que el pecado no existe, pero dice, ojo ustedes con vuestra naturaleza adúltera, porque ahí es donde el pecado puede aparecer. La palabra pecado es entendida como error de tiro, error al blanco, cuando un dardo se desvía, perdemos el norte y desviamos lo que tenemos verdaderamente que hacer. Entonces ahí, cuando él habla de la naturaleza adúltera, ¿qué es la naturaleza adúltera? Y Jean-Yves Leloup esto lo explica muy bien, donde dice que la palabra adúltera en el texto bíblico no hace referencia ni tiene una connotación sexual, sino que significa idolatría. Y entonces explica y dice, bueno, puede ser la idolatría al dinero, la idolatría a las cuestiones materiales, a la imagen, a un montón de cuestiones. Entonces él da un ejemplo que para mí siempre fue muy gráfico, y es que cuando recibimos, ¿no? Un dinero bien habido por nuestro trabajo, lo jugamos a la ruleta y lo perdemos. Entonces dice, ojo, ahí está el pecado, porque el pecado no existe, pero sí la responsabilidad. Claro, totalmente. Por otra parte, me gustaría citar, si quieres citar a Yeshua de Nazaret en los textos, decir que cuando le dijeron rabí bueno, maestro bueno, él dijo, nadie es bueno, solo Dios. Como Ok, diciendo, yo no soy bueno. claro. Esto es una forma de decir, no me idolatren como Dios. Y la segunda, cuando le dijeron cuál es el principal mandamiento, en Marcos 12, versículos 28-32, cuando dijo, Shema Shema Israel, Israel. Adonai Elohim, Adonai Echad, quiere decir que nuestro Dios es único, con lo cual también se desmarcó de su posible propia divinidad. Por lo tanto, lo que llamamos hoy la divinización de Jesús es muy posterior a Exacto. él mismo, que indudablemente él jamás como buen judío hubiera entrado en la idolatría de sí mismo, sobre todo Claro, de un rabino tan humilde como era él. Con lo cual queda claro, Jesús, indudablemente como judío, rabino y rabino observante de la Torá, jamás fue idólatra, ni de otro ni de él mismo. ujú, En todas las tradiciones nos queda clarísimo qué quiere decir la idolatría. exacto, Y con los siglos, yo calculo que este tema se seguirá hablando, se seguirá analizando, se seguirá revisando, y yo entiendo que la clave del asunto está en la cuestión del orante, de la cuestión de la dependencia emocional que tiene una persona con respecto a una figura exacto, a la que le ora, y donde todavía sabemos que muchísima cantidad de gente, muchísimas millones de personas oran, totalmente. pero bueno, como decía Maimónides, el respeto a la tradición de los padres, porque la gente respeta a los padres, es por el cual muchas veces continúa la idolatría. Es decir, si vi a mis padres, a mis abuelos hacer esto, Maimónides dice, no Exacto, es se que el repite. idólatra es un idólatra porque no conoce la verdad o no sabe lo que tiene que hacer, sino porque muchas veces está educado de ese modo. Por lo tanto, a mí me gusta mucho siempre referirme en este punto a Maimónides, porque Maimónides lo tenía muy clara. Dice, el idólatra es idólatra porque lo que está haciendo es cumplir el mandamiento de honrarás a tus padres. Claro. Y lo que viste en tus padres culturalmente, muchas veces lo repites. Con lo cual se nos ha ido. Ya, no ¿Qué tenemos hacemos? más ¿Qué tiempo. hacemos? Y bueno, me parece que fueron unas lindas pinceladas con respecto a lo que es el tema de la idolatría para poder abordar este tema. Por supuesto que se le puede dar muchísima más profundidad, pero por lo menos es entrar mínimamente un poco a aclarar el concepto de la idolatría y creo que estuvo muy bien. Bueno, muchas Todas las gracias, sí, sí. explicaciones, Pero volvemos a reiterar, hay gente nuevamente muy idólatra en diferentes religiones que sí, se pone en posiciones muy radicales, y yo creo que estos temas hay que hablarlos con sosiego, con un análisis profundo, exacto. tratando de nunca herir sentimientos tampoco religiosos de nadie, No, no, siendo muy respetuosos, pero ser muy respetuosos no quiere decir que no tengamos que profundizar en la verdad del conocimiento, ¿no? exacto, Porque al exacto. final la vía es el conocimiento. Y mientras más conocimiento tenemos, más de alguna manera libre albedrío, libre pensamiento, mayor respeto al prójimo vamos a tener. Por lo tanto, ese yo creo que es el camino.
Muy bien, ese es el camino, la verdad y la vida. Bueno, muchísimas gracias a todos. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Que tengan un hermoso fin de semana y nos vemos, si Dios quiere, pronto nuevamente por Mantra FM como siempre. Un beso y muchas gracias a todos. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa a ondemand.com.ar. ¿Qué sentido tiene nuestra vida? ¿Cuál es la misión de nuestra alma? ¿Cuáles son nuestros desequilibrios que impiden cumplir el sentido de nuestra vida? Cábala Urbana. Un encuentro con los misterios del universo y del alma humana. Revelarán todos estos secretos Marisa Ventura y Mario Sabán. Viernes, 10:30 horas Argentina, 7:30 horas México y 14:30 horas España. Cábala Urbana. La cábala para la vida cotidiana. En el aire de Mantra FM 91.9. Si ya sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, estás peor que antes. No pierdas más tiempo. Sintoniza la 91.9 Mantra FM. Utiliza el poder de bendecir, o sea, elevar el nivel de vibración de algo para que florezca en su esencia. 91.9 Mantra FM.